Y hoy vamos a estar iniciando una serie llamada Desde la Barca. Y es que a partir de hoy, los próximos domingos, vamos a estar ministrando acerca de diferentes mensajes, diferentes palabras, milagros, cosas que nuestro Señor hizo desde una barca. Sabemos que desde la barca provocó lo que acabamos de leer. Desde una barca también vemos lo que el Señor trató con los discípulos en medio de una tormenta. Desde una barca fue el vehículo para el Señor llegar a un lugar y provocar la liberación de un hombre que estaba endemoniado y que posteriormente también trastornó toda la ciudad. Desde la barca también fue el momento en que Jesús hizo que provocó que la fe de Pedro fuera activada y él pudiera caminar sobre las aguas. Lo primero que me llama o que nos llama la atención acá es que dice aquí la Escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga para adentro y echad otras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro. Muchos podemos pensar que la razón por la cual el apóstol Pedro le dice Maestro fue quizás a causa del mensaje que Pedro había estado escuchando. Podríamos pensar que quizás era la primera vez que Pedro escuchaba a Jesús, y que la forma en que Jesús estaba predicando o estaba trayendo lo que es la revelación del evangelio del reino, solamente un maestro podría hacerlo. Es como cuando en un momento determinado se le acercan a Jesús y dicen: óyeme, con la autoridad que tú predicas, con la autoridad que tú hablas, solamente un hombre que haya venido de parte de Dios. Podríamos pensar que ese era el escenario que se encontraba en ese momento por el cual Pedro le dice esto. Pero si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 4 y también el mismo libro de Lucas, Mateo capítulo 4, vamos a ver algo que sucedió un poco antes de eso. Mateo capítulo 4 verso 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Cuando vamos a Lucas capítulo 4, es decir, un capítulo anterior al que leímos al principio, Lucas capítulo 4, vemos también en el verso 38, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Entonces nos podemos preguntar: ¿qué sucedió acá? Vemos en Mateo capítulo 4, que es la primera vez que Jesús ve a Pedro. Dice que Jesús estaba caminando, ve al apóstol Pedro, ve al hermano de él llamado Andrés. Estaban tirando la red, no estaban lavándola como dice en Lucas. Podemos pensar: bueno, lo que yo te digo, la Biblia se contradice, porque mira lo que dice uno y mira lo que dice otro. No, espérate, tranquilo, vamos a ver. La Escritura habla de que Jesús estaba caminando, lo vio a ellos lanzando las redes,
y los llama. Por lo que vemos más adelante en Lucas capítulo 4 nos da a entender que ellos de una manera u otra siguieron a Jesús. Al punto que en un momento la suegra del apóstol Pedro estaba enferma y ellos convencen al Señor para que vaya a su casa y el Señor provoque el milagro o manifieste el milagro y la suegra del apóstol Pedro recibe sanidad. Entonces, ¿qué sucede? En el capítulo siguiente, Pedro es llamado al ministerio. Cuando vemos que incluso en el mismo capítulo anterior de ese mismo libro, ya Pedro estaba con Jesús. Y esto nos lleva al primer punto en esa mañana. Y es que muchos de nosotros hemos conocido a Jesús o hemos conocido de Jesús y somos parte directa o indirectamente de la familia de Jesús, pero nunca nos hemos comprometido con Él. Voy a repetirte esto. Muchos podemos haber conocido a Jesús. Vemos aquí un apóstol Pedro que siguió a Jesús. Vemos un apóstol Pedro que incluso fue beneficiado por un milagro de Jesús. Escuchó el sermón del monte, pero en él no había un compromiso con la persona de Cristo. Y todo esto porque su vida no había sido todavía impactada por la persona de Jesús. No es lo mismo estar en medio de una manifestación que experimentar la visitación de Dios en su vida. Es la razón por la cual el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y quizás algunos conocen la historia, el pueblo de Israel estuvo constantemente en medio de una atmósfera de milagro, pero el corazón de ellos nunca se convirtió a Dios. Ellos se beneficiaban de la presencia de Dios en medio de ellos, pero nunca su corazón se comprometió con Dios. Y es por eso que en un momento Dios llega a decir: este pueblo de labios me honra, de labios me adora, me exalta, pero su corazón está lejos de mí. Tú y yo necesitamos una experiencia con Cristo que marque nuestras vidas. Si tú y yo no tenemos esa experiencia, es imposible experimentar la transformación en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros hogares, en nuestras propiedades. Queremos los beneficios, pero no queremos tener ese encuentro con la persona de Cristo. Hay un hombre, ¿cuántos de aquí han oído hablar de Jacobo? Jacob, su nombre fue cambiado. Su nombre significaba o significa engañador, tramposo, y fue cambiado luego cuando tuvo un encuentro con Dios. Déjame decirte algo de la vida de Jacob. Jacob es un individuo como tú y como yo. El tipo sabe que hay una bendición en la progenitura, que cuando tú eres primogénito hay una gran bendición, y el tipo bien sagaz se la buscó. Y bueno, la única forma de yo lograr la progenitura, no siendo yo el primero, es que yo tengo que manipular, tengo que seducir a mi hermano, que si es el primogénito, para que se salga o para que me ceda su lugar. Y así lo hizo. Y podemos decirlo blanco y negro, podemos decir: wow, es tremendo ese muchacho, se ve que es un adorador. Ese hombre quería tener un encuentro con Dios, quería estar cerca de Dios, quería la bendición de Dios. Ese es un hombre que conoce a Dios. Un hombre que conoce a Dios hace lo que tiene que hacer para estar delante de Dios. Yo quiero decirte que él no conocía a Dios.
Más adelante, Génesis capítulo 28, vemos a ese mismo hombre en un momento determinado. Dice la Escritura que cayó en sueño y dormido tiene un sueño. Y en el sueño ve una escalera que venía desde el cielo, desde la tierra hasta el cielo, y veía ángeles que subían y bajaban por la escalera. Ese es otro mensaje, ¿verdad? Pero ahí tuvo una revelación de esa escalera que conectaba el hombre con Dios. Estoy hablando de una revelación de la manifestación de Jesucristo más adelante. Pero es otro mensaje. El tema es que impactó su vida de una forma tal, esa visión que tuvo del cielo, esa visión que tuvo del Hijo de Dios, esa visión que tuvo, que llegó a llamar a ese lugar Betel. Y llamó a ese lugar Betel. Incluso dice la Escritura que hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto con Dios inmediatamente. Dijo: Señor, de todo lo que tú me des, yo voy a diezmar. De como tú me prosperas, también yo voy a dar para ti, Señor. Tremendo. Entonces vemos un buscador de la presencia de Dios. Vemos un hombre con experiencia en sueños o visiones de Dios. Vemos un hombre diezmador, pero todavía su corazón estaba comprometido con Dios. Y una de las cosas que vemos en ese mensaje de la barca es un llamado que Dios hace por medio de Jesucristo, que para que tú pases al otro nivel en Él, tienes que comprometer tu corazón con Él. Cuando leemos un poquito más adelante, Génesis capítulo 32, verso 22 en adelante, nos damos cuenta de otra cosa. Y es que cuando Jacob iba a tener un encuentro con su hermano Esaú, como no tenía escapatoria, no tenía forma de escabullirse, y tenía el temor de tener ese encuentro con su hermano, dice la Escritura que en un momento determinado tuvo una visitación del ángel de Jehová. Y dice la Escritura que en esa visitación que tuvo con el ángel de Jehová, él le dijo: óyeme, yo no te voy, comenzó a pelear por su bendición. Yo quiero que tú me bendigas, porque él sabía ya que esa bendición sí iba a transformar su vida. Yo quiero que tú me bendigas. Y el ángel, dice la Escritura, que literalmente comenzó a pelear con el ángel, como: tú no te me vas. Y el ángel tenía que irse porque ya tallaba el alma. Y en medio del conflicto, en medio de él, la búsqueda desesperada, porque él sabía que si tenía un encuentro con su hermano le iban a arrancar la cabeza. Porque hay momentos donde Dios nos lleva a un punto de desesperación tal, donde sepamos que no hay salida. A veces Dios tiene que llevarnos a un punto de estrechez tal que tengamos que desesperadamente anhelar su intervención en nuestras vidas. Y dice la Escritura que en ese momento está Jacob luchando con el ángel y le dice: ok, está bien, te voy a bendecir. Y lo bendice. Pero algo sucedió. ¿Qué dice la Escritura? Que en el momento del conflicto quedó descoyuntado Jacob. Y cuando tú te lees el capítulo 32 de Génesis, te vas a dar cuenta que dice que a partir de ese momento Jacob comenzó a caminar diferente. Porque a raíz del conflicto, de ese encuentro con Dios, caminó diferente. Porque el encuentro con Dios marcó su vida de tal forma que hasta su caminar fue cambiado. Lo que quiero decirte en esta mañana es que todo hombre, toda mujer que tiene un encuentro con Dios, que compromete su corazón con Dios, nunca más puede ser el mismo. Nunca más puede ser la misma. No basta con tener un corazón que quiera de Dios. No basta con ser un diezmador. No basta con tener sueños, visiones o manifestaciones del Espíritu de Dios. Es necesario comprometer tu corazón con Dios. Y eso va a marcar tu vida. Que nos damos cuenta que el apóstol Pedro, aunque había aceptado el llamado de Jesús,
Aunque incluso su suegra había sido sanada, todavía él no había entrado en un nivel de relación con Dios a través de Jesús hasta este momento. Hasta el momento en que su vida fue impactada por una intervención sobrenatural de Dios. Por eso que dice al final, una vez ya dado el milagro, dice la Escritura que Pedro se postró ante el Señor. Dice: apártate de mí. Cuando vio el milagro, cuando fue impactado él directamente, se le reveló su naturaleza. Apártate de mí, que soy pecador. Y es porque cuando tú y yo tenemos un encuentro real y efectivo y comprometemos nuestro corazón con Dios, a Dios poco le importa enrostrarnos nuestra naturaleza o nuestros pecados. Dios nos va a hablar de su propósito. Dios nos va a revelar su plan. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú conoces el propósito y el plan de Dios para tu vida va a cambiar. Tú vas a dejar el pecado. Tú vas a dejar de actuar de una manera u otra. Tú vas a procurar hacer tal o cual cosa en pro del propósito y del llamado de Dios para tu vida. Lo segundo que podemos ver en Lucas capítulo 5, dice aquí, vámonos al cuadro del apóstol Pedro y de sus amigos. Dice la Escritura que cuando Jesús llega, ya ellos estaban lavando las redes. Es decir, ya ellos habían pasado toda la noche y la madrugada tirando la red, sacándola y vacía. Tiraban la red, la sacaban vacía. Toda una noche y una madrugada, procurando hacer las cosas como es. Hombres experimentados en la pesca porque era su oficio. Tenían la red correcta, estaban en el mar, en el lugar correcto, tenían la embarcación correcta, pero no lograban frutos. Había frustración. ¿Cuántos de nosotros? Y digo de nosotros porque yo he estado muchas veces en ese lugar donde hago las cosas correctas, las personas correctas, las herramientas correctas, en el lugar correcto y no obtengo fruto. Yo no sé tú, pero eso provoca frustración a mi vida. Tengo deseo de tirar la toalla. Me cuestiono si vale la pena avanzar o continuar. Son los momentos de donde uno comienza a cuestionarse, realmente esto es lo mío. Muchas veces nosotros, cuando estamos en ese momento de sequía, en ese momento de esterilidad, en ese momento de dolor, en ese momento de frustración, y el Señor nos dice: préstame tu casa. El Señor nos dice: préstame tu tiempo, préstame tu dinero. Necesito una plataforma para extender mi reino. Y son los momentos donde decimos: Señor, ¿por qué ahora yo no puedo? ¿Cómo yo voy a, en el momento de mayor escasez, cómo yo voy a sacar tiempo para servir al Señor o para hacer tal cosa para Dios, cuando yo necesito trabajar más para producir, para por lo menos comer? Pero algo interesante vemos acá. Pedro y sus amigos no dudaron de facilitar su barca para que fuera la plataforma de la bendición de Dios para la vida de otros. Un hombre y una mujer que se está preparando, que está a la puerta de un milagro, es aquella que, sin importar la condición que esté viviendo en el presente, se deja usar para ser de bendición a otros. Ellos no se miraron a sí mismos, no pensaron en su frustración, no pensaron en su amargura, en su dolor, no pensaron que quizás al no pescar nada no iban a vender nada y por tanto quizás no iban a comer nada. Ellos no pensaron en eso. Ellos pensaron que alguien necesitaba escuchar la palabra de vida que Jesús tenía para ellos y que ellos eran lo único que tenían ahora mismo, el vehículo para que Jesús lo hiciera. Se desprendieron de su condición natural, que es válida, porque es válido estar en un momento determinado herido, frustrado y todo esto, porque son emociones y Dios no creó así.
Pero ellos no miraron esa condición, sino que dijeron: Señor, aquí está. Quiero decirte algo. En el momento que tú dejes de mirar tu condición y comiences a pensar conforme al reino, los intereses del reino, quiero decirte que en ese momento ya estás casi preparado o preparada para recibir tu milagro.